Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Mentes Acuarianas. Somos Lu y Nacho. Bienvenidos. Hoy tenemos un capitulazo. Ahora decimos que es un capitulazo. Por eso. Siento que va a ser más una clase explicando lo que vamos a explicar que contándolo como venimos contándolo como si fuera una historia. Sí, yo opino igual. Bueno, comenzamos. Empezamos. Desde el primer episodio hablamos de civilizaciones perdidas, ciudades subterráneas y mundos ocultos. Pero había un tema que aparecía una y otra vez y siempre dejábamos para más adelante. Hoy vamos a hablar de los gigantes. Muy bien. En el Mud Flat o... Inundación de barro. En la inundación de barro hablamos de ciudades enterradas. Hoy vamos a hablar de quiénes, según algunas teorías, podrían haber vivido en ellas. Entonces, ¿qué es un gigante, no? Los gigantes son criaturas que son humanoides de un tamaño y fuerza extrema. Y están presentes en los mitos y las leyendas de la mayoría de las culturas. Y también se utiliza para describir a personas, organizaciones, animales, fenómenos que se destacan por ser muy importantes, por tener una magnitud o relevancia extraordinaria. Y que aparecen en millones de cuentos, historias. Nosotros desde chicos sabemos que hay gigantes. Sí. Desde el cuento, el de... ¿Cómo se Pulgarcito. llama? El de Pulgarcito, exactamente. ¿Cómo puede ser que en culturas que están separadas por océanos se cuenten tantas historias parecidas sobre estos seres? Los gigantes aparecen en las tradiciones de prácticamente todos los continentes. Y aunque cada cultura les atribuye algún origen o un significado distinto, suelen representar esto que venimos mencionando, ¿no? Unas personas muy de gran tamaño, que sean héroes o enemigos, pueden ser dioses o enemigos de estos dioses, y la mayoría de veces también construyen los grandes monumentos. Sí, también aparecen en la Mesopotamia, en los sumerios, los acadios y los babilonios. Por ejemplo, en los textos mesopotámicos no describen una raza de gigantes como tal, pero sí hablan de seres divinos de gran poder y tamaño simbólico. Por ejemplo, Gilgamesh, que lo vamos a hablar más tarde, es descrito como extraordinariamente grande y fuerte. También aparecen los gigantes en la cultura hebrea, que el más conocido era Goliat, y también aparece en la mitología griega, que es una de las culturas con mayor cantidad de gigantes. Que acá Lu, cuando hicimos el guioncito, me puso gigantes de gigantomaquia. ¿Qué es gigantomaquia? Por eso me tuve que googlear, y gigantomaquia fue la guerra mitológica en la que los gigantes intentaron derrocar a los dioses olímpicos para poder gobernar el cosmos. Y el oráculo dictaminó que los dioses no podrían vencer sin la ayuda de un mortal, y ahí es cuando aparece Hércules. Ah, mira. Yo que vi la peli de Hércules, top. Ahí aparecen los gigantes. ¿En serio? Mirá. Y no sé, acá habría que investigar un poco más, porque no sé si son titanes, pero son gigantes. O sea, no Sí, sé está si bien. es lo mismo. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí. También aparecen los gigantes en la mitología de la Patagonia. Yo me llevé una sorpresa cuando leí esto porque no tenía idea de que había una mitología de gigantes en la Patagonia. Cuando Magallanes llegó al extremo sur de América, los cronistas europeos describieron habitantes mucho más altos que ellos y los llamaron patagones. Que también en un ratito vamos a estar explicando un poco más de ellos. Sí, y vamos a estar poniendo algunas fotitos, unas ilustraciones. Hay en muchísimos más lugares del mundo, India, Japón, en la mitología nórdica, prácticamente en todo el resto del mundo, en donde hay leyendas y mitos sobre estos gigantes y todas tienen estas cosas en común. Que los gigantes suelen pertenecer a un tiempo remoto, que es anterior a esta humanidad actual. Frecuentemente son más fuertes o más sabios que los seres humanos. Por eso sí, le anoté algo a Lu que venimos nombrando. En Agartha los sabios, los hermanos mayores. ¿Se acuerdan cuando el comandante Byrd le agarraron la nave que estaba tripulando y una de las personas que supuestamente había agarrado esa nave era un sabio? Sí, y también yendo al capítulo de Tartaria, los habitantes de Tartaria, que los describían como personas altas, también
no sé, y que tenían una sabiduría mayor y por eso mismo los... Sí, la arquitectura. Claro, todo eso que lo ocultaron. O sea, puede ser que estos gigantes en realidad sean los habitantes de Tartaria. Y a menudo se les atribuye la construcción de grandes monumentos o paisajes. Claro, como pasó en el capítulo anterior que hablamos de Tartaria, que hay puertas enormes, techos altísimos, muebles gigantes, la arquitectura es monumental. Entonces, ¿para quién estaban construidas esas cosas? Y también, si hablamos de construcciones gigantescas, hay otro lugar que siempre aparece en este tipo de teorías, que es Egipto. Nos preguntamos, ¿quiénes construyeron las pirámides o los colosos? ¿Fueron construidos por personas iguales a nosotros o personas más grandes? También, no sé, me hace pensar en la isla de Rapa Nui, que tiene esos tótems. Sí. No sé, que dicen que supuestamente eran tumbas, después que no, que era algo que hacían para representar a los dioses. O sea, también es una arquitectura monumental. Y volvemos a lo mismo, ¿por qué no se hacen ahora arquitecturas así? Claro. Las pirámides, ¿por qué no hacemos algo parecido de tamaño? Y como siempre, esta desaparición de estos monumentos, de estos saberes, de los gigantes, se explica con un gran cataclismo, o una guerra, o algún castigo divino. Por ejemplo, el Mad Flood. O el diluvio universal. Bueno, la diferencia de tamaño ha sido una forma de enfatizar la importancia de ciertos personajes, tanto como para definirlos como seres monstruosos, aunque de forma humana. Abundan las referencias a hombres gigantes en la mitología antigua. Los gigantes también figuran en gran cantidad de cuentos de hadas e historias folclóricas. Como dijimos antes, Pulgarcito, también está el otro, el de las habichuelas. Por eso yo quería nombrar ese, porque no me acordaba el nombre. Y bueno, justamente que mencionamos esto de cuentos de hadas e historias folclóricas, la primera historia de los gigantes se llama La Epopeya de Gilgamesh. Esta es considerada la obra literaria más antigua que se conserva de forma relativamente completa. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, y fue escrita en tablillas de arcilla en la antigua Mesopotamia, y narra las aventuras del rey Gilgamesh, que es un protagonista de fuerza y tamaño extraordinarios, y lo presentan como el rey de Uruk, una de las primeras grandes ciudades de la humanidad. Sí, según el texto, esta persona, este rey, era 2/3 dios y 1/3 hombre. También poseía una fuerza incomparable, ningún guerrero podía vencerlo y era un constructor extraordinario. Al comienzo de la historia se presenta como un gobernante poderoso, pero también arrogante, y abusaba de su autoridad, parecido al relato de David y Goliat. Todos vimos el capítulo de Los Simpsons en donde Bart sueña con este relato bíblico. Goliat fue un guerrero filisteo mencionado en la Biblia, y según este relato también medía casi 3 metros de altura, aunque hay algunas traducciones que indican que no era tan alto, pero siempre se lo representa como un gigante. Y desafiaba diariamente al ejército de Israel. Nadie se atrevía a enfrentarlo hasta que aparece el héroe David, que era un joven pastor que lo derrotó con una honda y una piedra. Esta historia convirtió a Goliat en el gigante más famoso de la historia. Yo creo que siempre que pensamos en un gigante pensamos en el nombre Goliat. Sí, es el primero que pensamos. O siempre que escuchamos el nombre Goliat pensamos en un gigante. Sí. Y bueno, y esto lleva a muchos a preguntarse, ¿era simplemente una metáfora o es el recuerdo de una época en la que realmente existieron hombres de tamaños extraordinarios? Sí, hay que pensar también. ¿Mintieron? ¿Quisieron decir algo que no era? ¿O a una persona muy fuerte la hacían de 3 metros? ¿Cuál será la verdad ahí? Bueno, y volviendo a Gilgamesh, explicando un poco más, la epopeya termina con que los dioses, al estar preocupados por todo el poder que tenía ese gigante, crean una especie de héroe que se llama Enkidu, que pelea contra Gilgamesh y eso devuelve el equilibrio. Lo curioso de esta epopeya es que la persona esta no mata al gigante porque ninguno logra vencer al otro y hacen una tregua y terminan siendo amigos. Qué tierno. Después seguimos con los Nefilim. En el capítulo 6 del Génesis aparece uno de los pasajes más misteriosos de la Biblia y se menciona a los Nefilim, que son descritos también como gigantes o los poderosos de la antigüedad. Es raro que siempre en los textos, en las historias, como que aparece un gigante que es de otra época, que siempre tiene poder, sabiduría. Además aparece en el Génesis, como que no es Claro, un libro X, es un claro. libro muy importante también.
Y el texto dice que surgieron estos gigantes, estos Nefilim, surgieron cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Entonces también vuelve esto de un tercio Dios y un poquito humano. Y desde entonces existen múltiples interpretaciones. Algunos creen que eran simplemente hombres poderosos y que los describían como gigantes para... Sí, por la fuerza que tenían. Claro. Mientras que otros sostienen que eran seres híbridos de enormes tamaños. Y bueno, y este es uno de los textos más citados cuando se habla de los gigantes. Sí, también nombrar el libro de Enoch. Como decía Lu, Lu habló del Génesis, ahora estamos hablando del libro de Enoch, que es un antiguo texto religioso que no forma parte de la mayoría de las Biblias actuales, aunque sí es aceptado por la Iglesia Ortodoxa Etíope. Ahí se nombran a los vigilantes, que son unos ángeles que descendieron a la tierra, se unieron a las mujeres humanas y dieron origen a los Nefilim, como contaba Lu antes. Según el relato, estos gigantes llevaron violencia y corrupción al mundo, lo que habría sido una de las causas del diluvio universal. Como el capítulo anterior, hablamos del Mad Flood. Por eso, el libro de Enoch es una pieza fundamental para quienes relacionan a los gigantes con la tradición bíblica. Y ahora volvemos a lo que habíamos mencionado mucho antes de los patagones, nuestros gigantes de Sudamérica. Estos patagones son seres que quedaron registrados en las bitácoras del marino portugués Fernando de Magallanes. Dice, vimos cerca de la playa, está hablando de la playa en Tierra del Fuego, un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Bueno, Lu les va a estar mostrando, no son imágenes, son como pinturas de los patagones, y los llamaron patagones por el tamaño desmedido de sus pies, y de allí deriva la palabra Patagonia. Sin embargo, otros aseguran que Magallanes recogió el nombre de una novela popular en ese entonces, que se llamaba Primaleón, que presentó una raza de gente salvaje llamada Patagonians. Pero igualmente él no fue el único que vio a los patagones, sino que hay otros exploradores que también dicen haber visto estos gigantes. Muy conocido, Sir Francis Drake, era un explorador, comerciante de esclavos, político. Si hay alguien que le gusta jugar a los jueguitos, lo va a reconocer del Uncharted. Se encontró con los gigantes patagónicos, aunque su relato difiere un poquito del de Magallanes y dice que Magallanes no mintió del todo al nombrarlos como gigantes. Por lo general difieren con el común del hombre, tanto en su estatura, grandeza y fuerza del cuerpo, como en la fealdad en sus voces, pero no son nada monstruosos y gigantescos como fueron representados. Bueno, y también hay otro explorador neerlandés, el nombre no es importante, pero se llama Jacob Lemaine, que navegó por Sudamérica en 1615 y dejó un mapa de la zona que hoy es Puerto Deseado, Santa Cruz, con un curioso detalle. Describió el punto H como el lugar donde encontraron el sitio del entierro de un gigante, cuyos huesos medían entre 10 y 11 pies de largo, o sea, más de 3 metros. Después también llegó un jesuita, antropólogo español, que desembarcó en América. Esto estamos hablando de la época de 1500, ¿no? Escribió en su bitácora que los chichimecas, que son un pueblo originario que ocuparon parte de México y que llegaron hasta el Potosí, eran gigantes, que arrancaban las ramas de los árboles como nosotros deshojamos las lechugas. Bueno, pero estamos hablando de cosas que pasaron hace muchos años. Ahora vamos a traer algo más actual, pero la ciencia sí reconoce que existieron personas de una estatura extraordinaria, que el caso más conocido es de Robert Wadlow, que es considerada la persona más alta de la historia, y llegó a medir 2 metros con 72. O sea, me lleva a 1 metro, gigante. También vamos a estar poniendo fotos de esta persona. Robert tenía un trastorno en la glándula, entonces por eso el tamaño que tenía. Pero la pregunta ya no es si un ser humano puede alcanzar casi 3 metros, porque ya sabemos que sí. La verdadera pregunta es otra. ¿Pudo haber existido una población entera de personas con esa estatura? Claro, y también, o sea, es un descendiente, un auténtico descendiente de los habitantes de Tartaria. Después también tenemos en The Antique Man, una tienda de antigüedades y rarezas que funciona como un pequeño museo privado
Ya vamos a hablar de museos más adelante también. Sí. En Baltimore, en Estados Unidos, se exhiben los restos de Cap Dua, conocido como el gigante sudamericano de 2 cabezas. Y según la leyenda, el origen de este sería patagónico o guaraní. Hay una noticia en Infobae y todo, así que es más, en la noticia de Infobae preguntan si es mito o realidad esta historia del gigante patagónico de 2 cabezas. Bueno, pero no todo es conspiranoico acá. La respuesta científica del CONICET fue a través de Luis Borrero, que es un licenciado en antropología, investigador del CONICET, y es uno de los científicos más respetados del país, con respecto a excavaciones en la Patagonia. Y dijo lo siguiente, que no existen evidencias de una raza de gigantes en esta región. ¿Qué tiene que ver la evolución con los gigantes? Porque en el largo camino de la evolución se descubrieron seres como el Homo florensis en la isla indonesia de Flores. Estos homínidos tenían una estatura de alrededor 1 metro de altura. Por eso, saben que Lu me estuvo explicando y yo le preguntaba, ¿por qué pusiste, si no nos interesan estas personas, nos interesan los gigantes, ¿por qué pones a alguien que midió 1 metro hace muchos años? Y porque si medían tan poco, ¿por qué no puede haber otros que midan mucho más? Y también, no sé, yo opino que hay tantas, no sé si es razas, pero Sí, nosotros creemos que hay solo una raza de humanos y capaz que hubo claro, muchos hubo humanos mucho más. diferentes. Entonces, si la ciencia avala que hay uno que mide 1 metro, ¿por qué estos que son tan de una altura tan grande, no? También Lu les va a mostrar una imagen de esto y además los huesos que encontraron era de 1 metro, no es que medía unos 50, era 1 metro. Si se ponen a pensar, es muy chiquito. Bueno, y en 2010, en la cueva de Nisova, en Siberia, Rusia, un equipo de arqueólogos halló un molar y el hueso de un dedo. Bueno, y luego del análisis de ADN realizado por un instituto de antropología evolutiva, se llegó a la conclusión de que el diente pertenecía a una especie homínida hermana, que murió hace unos 40.000 años, a la que se denominó denisovanos. Una de las características más llamativas de este molar era su tamaño, porque es más grande que el del Homo sapiens y los neandertales. Una antropóloga de la Universidad de Toronto, quien se encargó de este análisis dental, aseguró que si bien es difícil decir cómo se verían los dientes grandes de Denisova, debido a que las muelas de juicio tienen formas notoriamente variables, no hay duda de que estos dientes grandes con raíces masivas probablemente requieran mandíbulas masivas. Entonces, no están diciendo que son gigantes, pero sí que eran distintos a otros con los que convivían. O sea, vamos a mostrar el molar del humano y después de este Denisova. Sí, es 2, 3 veces más grande, es increíble. Entonces es lo mismo, Sí. o sea, algunos está bien, como que los avala la ciencia y hay otros que no. No, y lo que comentábamos antes, esto demuestra que convivieron distintas especies humanas y que todavía seguimos descubriendo parte de nuestra propia historia que no conocíamos. Sí. Y bueno, y acá, yo creo que esto es lo más interesante de este capítulo. Volviendo a los museos. Volvemos a los museos, al Smithsoniano. El Smithsoniano, que es como un CONICET estadounidense, en todos los periódicos de época que se desarrollaba alguna noticia relacionada con la aparición de esqueletos gigantes, artefactos precolombinos desconocidos, los textos siempre finalizan con la visita de investigadores del Smithsoniano, quienes se llevan la evidencia para dar algún veredicto. Y este veredicto, o casualidad, siempre era negativo. Entonces todo era un montaje, todo era como una humorada arqueológica o algún error de interpretación de estas personas que lo descubrían. Y toda esta evidencia, todos estos errores, en la actualidad no los puedes encontrar en ninguno de los 20 museos de este instituto. Chan, chan, chan. Bueno, y pasando al jefe del Smithsoniano, parece que era una persona racista que no creía en los gigantes y se burlaba de cualquiera que lo hiciera. De hecho, ignoró todos los informes de los científicos del Smithsoniano que habían abierto montones de montículos de entierro en América en décadas anteriores. Los conspiranoicos sostenemos, que el Smithsoniano habría ocultado miles de esqueletos gigantes encontrados en Estados Unidos, pero yo creo que también en el mundo, porque se sabe que el Smithsoniano estuvo en todo el mundo, ¿no?
destruyó evidencia que contradice la historia oficial, guardó estos restos en depósitos que no son accesibles y protege esta teoría de la evolución que conocemos, evitando que se conociera la existencia de los gigantes. Sí, incluso suele citarse una historia según la cual la Corte Suprema de Estados Unidos habría obligado al Smithsoniano a reconocer que destruyó miles de restos humanos gigantes. Pero bueno, como siempre quedó en la nada. Bueno, y como estábamos hablando de hallazgos científicos del Smithsoniano, uno de los primeros registros sobre un esqueleto gigante se produjo en el desaparecido The Weekly Democratic Statesman, el 12 de abril de 1883, donde se aseguraba que un empleado que trabajaba en el Smithsoniano exploró un montículo en Bristol, Tennessee, en el que encontró, entre otras cosas, un esqueleto gigante de un indio. Después también, el 23 de julio de 1884, se narra la aparición de un esqueleto de casi 3 metros, en un entierro grupal junto a otras 7 personas de estatura normal, en la que por su posición se concluía que el gigante había sido un rey. Es re loco que, o sea, vamos a seguir mencionando otros casos, pero yo nunca había escuchado esto, como que creo que ningún colegio, ningún científico, como que nunca mencionan estas cosas. En la teoría de la evolución es como que no, bueno, de repente nosotros fuimos la raza más inteligente que mató a las otras o que sobrevivió y ya está. Sí, y más allá de eso también hacernos la pregunta, como que tampoco sabemos la verdad, Sí, pero te enseñan solo una cosa, solo una verdad, en vez de sí, preguntarnos. claro. Uno de los casos más controversiales se publicó en The World el 7 de octubre de 1895. Acá se reporta el hallazgo de una momia en San Diego. Se le dice el cadáver del hombre más alto que jamás haya vivido, con una estatura de 2,70 m. Este mide como el caso este que habíamos mencionado antes, Robert, de Robert. Otro experto del Smithsoniano analizó los restos y lo dio por válido. Luego de 30 años de exhibición en el museo, nuevos expertos del Smithsoniano aseguraron que estaba hecho de gelatina. para mí lo reemplazaron. ¿Lo reemplazaron o no sé? O dijeron, no, che, saquémoslo porque como que el Smithsoniano no puede dar por válido algo así. Entonces dijeron que era un engaño y entonces lo retiraron y hoy no saben dónde está este esqueleto. ¿Cuántas cosas más el Smithsoniano nos está ocultando? Bueno, y para sumar un episodio más, en 1912, un equipo de arqueólogos, liderado por los hermanos Chester y Ernest Phillips, excavó en la zona del lago Delavan, en Wisconsin, Estados Unidos, donde encontraron 10 esqueletos de proporciones de una raza desconocida de hombres, tal como transmitió el New York Times el 4 de mayo de 1912. Y Lu también les va a estar pasando una imagen donde aparecen varios periódicos que realizaron reportes sobre desentierros de gigantes. Ya para ir finalizando, no podemos no mencionar estos dos últimos lugares que son los más importantes. Hablando de gigantes, vamos a hablar de la Lovelock Cave en el estado de Nevada. Es uno de los lugares más famosos cuando se habla de los gigantes, porque según la tradición de un pueblo originario de Estados Unidos, cuenta que ahí vivía una raza de gigantes pelirrojos que eran caníbales y que finalmente fueron derrotados cuando sus enemigos bloquearon la entrada de esta cueva y la incendiaron. O sea que dentro de esta cueva hay debería estar los objetos que usaban estos gigantes y también los restos. Y en el siglo XX varios arqueólogos excavaron este lugar y encontraron estos objetos y los restos de estos humanos gigantes, pero no hallaron pruebas de que fuesen gigantes. Y el otro punto importante, que Lu dijo que eran 2, en la isla italiana de Cerdeña existen más de 300 monumentos megalíticos conocidos como las tumbas de los gigantes. Aunque los arqueólogos explican que ese nombre se debe únicamente al enorme tamaño de las construcciones, las leyendas locales sostienen que allí fueron enterrados gigantes que habitaron la isla en tiempos remotos. En los últimos años también circularon fotografías y supuestos hallazgos de esqueletos gigantes atribuidos a Cerdeña, aunque ninguno fue confirmado por la comunidad científica.
Capaz los gigantes nunca existieron, capaz los gigantes solamente son un mito, o capaz todas las culturas del mundo intentaron contar una misma historia con distintos nombres. Y hasta acá el episodio de hoy. Seguramente no te llevas todas las respuestas, pero sí un par de nuevas dudas. Y esa es la idea, porque en un mundo donde todo parece ya explicado, nosotros preferimos seguir preguntando. Si te quedaste pensando, si algo te hizo ruido o si tenés una teoría propia, este espacio también es para eso. Nos podés escuchar, compartir o seguir acompañando en los próximos episodios. Esto fue Dos Mentes Acuarianas, donde nada se da por hecho y todo puede ser cuestionado.